Muy buenos días. En la sala uno, ¿me escuchan? Sí, doctor, se te escucha. En la sala 2, buen día, ¿me escuchan? Buen día, doctor, si se me escucha. Ya, gracias. Sala 3, ¿me están escuchando? Buen día. Buen día, doctor, se me escucha de... Gracias. Bien, vamos a empezar. eh, Vamos a aprovechar unos minutos antes, ya que vamos un poco retrasados con relación al cronograma, pero luego lo podemos nivelar nuevamente. Vamos a continuar con lo que estamos desarrollando de estructura primaria de proteínas. Recuerden que ayer nos referimos a la estructura del enlace peptídico. Y si bien parece un tema un tanto superficial, no lo es, porque las condiciones que tiene el enlace peptídico a su vez someten a la estructura de la proteína a ciertos condicionantes, como veremos más adelante. Por lo tanto, eso que parece algo solamente químico tiene un impacto en la organización de los niveles superiores de la proteína muy importante y por lo tanto en la funcionalidad de la proteína. Recuerden, y no me voy a cansar de decirles que en el medio biológico la relación entre estructura y funcionalidad o estructura y actividad es muy fuerte. O sea, si se altera la estructura, es probable, no siempre ocurre porque como estamos tratando de macromoléculas, podría alterarse una parte, una región de la macromolécula que no esté implicada en un evento biológico importante, pero mayoritariamente cuando se altera, la mayoría de las veces cuando se altera la estructura de una macromolécula, como el caso de una proteína, vamos a ver alteración en la funcionalidad de esa molécula. ¿Pueden ver lo que estoy proyectando? Sí, Muchas doctor. gracias. Bien, ayer entonces hablamos del enlace peptídico, ¿eh? Y empezamos a hablar de la estructura primaria, hablamos de la composición de los aminoácidos y cómo construir moléculas con tanta variedad de número de unidades y tanta diversidad de estos 20 aminoácidos, aún sin contar las modificaciones que puedan experimentar, nos genera la posibilidad de tener un número extraordinariamente grande de moléculas diferentes. Hablamos también de que esa abundancia relativa de un aminoácido o de unos residuos sobre otros ya va a tener impacto el comportamiento de las proteínas. O sea, por adelantar algo que analizaremos luego con las proteínas fibrosas, fíjense, proteínas como la alfa-queratina de la lana. O sea, vamos a ver 11% de residuo de cisteína, lo cual significa que ahí la probabilidad de puentes bisulfuro es muy alta. Sin embargo, en elastina, ¿verdad?, que es una proteína que presenta, como su nombre lo dice, elasticidad, presente en las arterias, ¿verdad?, que se dilatan cada vez que el corazón se contrae, impulsa sangre, la cisteína prácticamente está ausente, lo cual podemos suponer que si hay entrecruzamiento en la elastina, ¿qué estructura no podrá justificarlos? Doctor, buen día. Sí, buen día. Perdón que le interrumpa, pero una alumna de la sala 2 me está diciendo que no le... hace rato estaba pidiendo ingresar y no se le acepta todavía. Bueno,
Bueno, ahí hay un aviso con relación a la estudiante Sol López. Dice que por problema técnico tendrá que intentar conectarse de vuelta. Estas son eventualidades que lamentablemente yo no puedo controlar, así que con las disculpas del caso, continuamos. Muchas gracias, doctor. No. Bien, decíamos entonces, si no hay cisteína, no podemos justificar la funcionalidad de esta proteína que tiene entrecruzamientos con puentes bisulfuro. Dijimos que esto es repetitivo, la secuencia de aminoácidos, en realidad deberíamos, para ser preciso, decir la secuencia de residuos en una proteína, entre una proteína y otra es muy variable. Ahora, si tenemos la misma proteína, esa secuencia es constante. Por ejemplo, si decimos la exoquinasa de las neuronas, y la exoquinasa de las neuronas, siempre que se expresa, tiene la misma secuencia de aminoácidos, tiene la misma estructura primaria. Puede haber diferencias en enzimas y por lo tanto en la proteína, que es la base estructural de esa actividad biológica. Puede haber diferencias, por ejemplo, en si la proteína se expresó en la mitocondria o en el citosol, o si se expresó en el hígado o en las neuronas. Pero para una misma proteína siempre la composición es constante. Antes de considerar las variaciones génicas, y hay variaciones génicas entre individuos, y también las modificaciones que ocurren durante la traducción o posteriores a la traducción, o sea, cotraduccionales o posttraduccionales, que estas sí van a introducir variaciones. ¿Alguien me puede recordar qué es lo que es un SNP? SNIP, probablemente lo vieron en clases de biología. Bueno, eso es isopolimorfismo de nucleótido único. Entonces piensen, si se altera en la secuencia de un gen, se altera un nucleótido, eso puede dar lugar a que se cambie un residuo por otro, puede que no, porque sabemos que el código genético es degenerado y para varios aminoácidos hay más de un codón que codifica para el mismo, pero puede ser que se cambie un residuo por otro. No necesariamente ese cambio de un residuo por otro va a significar que va a haber, primero, un cambio en el aminoácido que se incluye, segundo, un cambio en los niveles superiores de la estructura de la proteína y podría no tener variaciones funcionales, pero también las puede tener. Entonces depende mucho de en qué lugar del polipéptido se produce esa variación estructural. Por lo tanto, tenemos que estar atentos, ¿verdad? Y de hecho, cuando ahora se habla de las variantes del virus de SARS-CoV-2, esas variantes, ¿qué hacen? Bueno, son variantes en el material genético del virus que terminan produciendo diferencia en las proteínas que nuestras células expresan con el material genético del virus, dándole diferentes características de infectividad, por ejemplo, al virus. Es decir, está cambiando la estructura de las proteínas virales y eso es lo que cambia su infectividad. Y a veces son cambios mínimos, solamente de un residuo. Pero si ese cambio ocurre en una región que es crítica para la interacción, por ejemplo, con las moléculas de ingreso o con moléculas de reconocimiento que tienen que despertar reacción o respuesta inmune, eso puede ser crítico. La cadena
que soporta la estructura primaria, vimos que tiene una secuencia de nitrógeno alfa-amínico, carbono alfa, carbono carbonílico, en esta secuencia, ¿verdad? NCCN, NCCN, y se lee de izquierda a derecha. Por lo tanto, el residuo que tiene un grupo amino libre, porque no está comprometido en un enlace peptídico, ese residuo se llama N-terminal o aminoterminal o residuo número 1. Mientras que en el otro extremo de la cadena polipeptídica vamos a tener un residuo que tiene su grupo alfa-carboxílico libre. Y este recibe el nombre de extremo C-terminal o carboxiterminal. Tenemos que tener cuidado porque entre los aminoácidos existen otros grupos nitrogenados y otros grupos carboxilato, ácido carboxílico, que pueden formar enlaces amida sin que estén ubicados en carbono alfa. Cuando alguno de estos grupos participa en la formación de un enlace de tipo amida, decimos que el enlace es isopeptídico. Por ejemplo, si se utiliza el carboxilo que se encuentra en R de glutamato o aspartato, o si participa de un enlace amida el grupo amino en posición epsilon de la lisina. Esos enlaces no serán enlaces peptídicos, sino enlaces isopeptídicos. Los péptidos se nombran dando la terminación, recuerden siempre, de izquierda a derecha, desde el residuo aminoterminal. Aquí tenemos serina. Recuerden que para identificar aminoácidos, tenemos que mirar R, serina, con alcohol primario, cadena corta, glicina, solo con un átomo de hidrógeno, fenilalanina tirosina, porque tiene aquí un fenol sobre anillo aromático, alanina con un grupo metilo y leucina con un grupo, con un resto isobutilo. Le damos la raíz del nombre a cada residuo y el nombre completo al último residuo, al residuo carboxiterminal. Entonces, esto sería seril, glicil, tirosil, alanil, leucina. Aquí tenemos codificado con la abreviatura de 3 letras y aquí con una sola de ellas. Pero siempre el orden es de N-terminal a C-terminal. Aquí tenemos otro péptido, en este caso un tetrapéptido, donde nos podría despistar un poco. ¿Será que este es el carboxiterminal? ¿Será que este es el aminoterminal? Y ahí viene en nuestra ayuda para discernirlo la secuencia. Y aquí tenemos N, C, C, N, C, C, N, C, C, N, C, C. Por lo tanto, esta es la cadena principal. Fíjense, si empezáramos a contar mal desde aquí, tendríamos N, C, 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 N. Evidentemente, esto no es el extremo aminoterminal. Si contáramos desde este carboxilo, sería C, 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 N o CN. Evidentemente tampoco nos está dando la secuencia correcta. Aquí lo que tenemos representado es alanil, glutamil, glicil, lisina. Ya que estamos, yo les pregunto, ¿cuánto será la carga neta de este tetrapéptido? Rápido. 0, exactamente, ¿verdad? Porque las cargas, a pesar de estar presentes, se anulan mutuamente en términos de balance de carga eléctrica. Bueno, nuevamente aquí
tenemos un péptido representado, donde quiero llamarles la atención de vuelta ese plano que forman los componentes del enlace peptídico: oxígeno carbonílico, carbono carbonílico, nitrógeno amínico y protón amínico. Aquí está el grupo amida, está aquí también, está aquí también. Y cada plano descrito por este enlace peptídico se articula a través del carbono alfa con el residuo siguiente y el residuo anterior. Por lo tanto, el carbono alfa es lo que ocuparía vértices de estos planos que van a constituir el esqueleto fundamental de un polipéptido. Decíamos que los aminoácidos experimentan modificaciones cotraduccionales y posttraduccionales. Algunas de estas modificaciones se hacen para sellar los extremos, es decir, para que los extremos no tengan carácter reactivo. Vale la pena recordar que cuando los compuestos orgánicos reaccionan a través de sus grupos funcionales. Por lo tanto, la existencia de grupos funcionales accesibles da o deja abierta la posibilidad de que continúen reaccionando, y no necesariamente de manera controlada. Entonces, tenemos que recordar que todas estas reacciones están ocurriendo en la célula, donde están los sustratos, está el medio acuoso, está el contacto entre las moléculas, y también existen los catalizadores para acelerar algunas reacciones, ¿no? Muchas reacciones. Por lo tanto, una manera de evitar que el amino terminal siga enlazando algo son estas dos modificaciones: la formilación, ubicando un resto N-formilo, o la N-acetilación. Esta letra N mayúscula nos está indicando que la modificación se hizo sobre un átomo de nitrógeno. Y también hay una modificación bastante corriente, es la del grupo carboxi, del residuo carboxi terminal, con la formación de una amida C-terminal. Recuerden que las amidas, esto lo habrán visto al estudiar química orgánica, las amidas son menos reactivas que los ácidos carboxílicos. Entonces, este bloqueo es una manera de impedir que haya otras reacciones, sobre todo reacciones de carácter descontrolado, que puedan modificar la estructura primaria. Hay varios residuos que son modificados en los extremos, algunos con mayor o menor frecuencia. Así, formación de amidas C-terminales vemos en aspartato. Pero cuidado, no quiere decir que todos los residuos C-terminales de aspartato estén como amidas, sino que nos indica mayor probabilidad de si está presente esta modificación de extremo, la veamos en aspartato, glicina, glutamato. En glutamato ocurre algo muy interesante. En el glutamato se forma lo que se llama piroglutamato. Esa formación de piroglutamato en realidad se hace a partir de residuos de glutamina por desaminación con formación de una amida cíclica. ¿Cómo se llaman las amidas cicladas? Tiene un nombre genérico. Lactamas, fantástico. En este caso estamos en presencia de una alfa, beta, gamma lactama, ¿no? Y es una manera de sellar ese extremo. También histidina, metionina, prolina, fenilanina, triptófano, valina pueden mostrarnos, cuando están en la posición C-terminal, pueden mostrarnos ese carácter de amida. Se formilan fácilmente o frecuentemente en el N-terminal glicina y metionina. Se N-acetilan aminoácidos pequeños, fíjense, alanina, glicina, serina, valina, pero también metionina y treonina.
También estos aminoácidos pueden experimentar N-metilación y en el caso de histidina es frecuente encontrar una modificación que se llama diftamida. Como ya les he comentado, residuos de glutamato pueden aparecer como piroglutamato. Es el prefijo piro significa calor, o sea, fuego, el griego. Entonces nos asocia con la pérdida de una molécula pequeña, típicamente agua, pero en este caso es la pérdida de amoníaco para formar una amida cíclica. No solamente hay péptidos producidos en sistemas biológicos, aquí tenemos un edulcorante sintético que es el aspartamo, comercializado como NutraSweet, que es L-aspartil metiléster de fenilalanina. O sea, es un dipéptido con su grupo carboxilo esterificado. Para cuando veamos más adelante una patología llamada fenilcetonuria, yo les voy a recordar que este edulcorante aporta fenilalanina. Lo verán en la etiqueta de algunas bebidas gaseosas o jugos bebidas en general dulces que puedan estar endulzados con aspartamo. Tiene la advertencia, cuidado, fenilcetonúricos, esto contiene fenilalanina. Bien, el punto isoeléctrico de las proteínas es una extensión de lo que veíamos para la definición de punto isoeléctrico de los aminoácidos, solo que ahora nos referimos a la proteína en su conjunto, definiendo este parámetro como pH en el cual la carga neta de la proteína es 0. La carga neta, y recuerden, estamos hablando de la proteína en general y de una población de moléculas de proteínas. Por lo tanto, lo que se anulará mutuamente son las cargas entre sí. No quiere decir que ninguna carga exista, puede haber cargas, pero que globalmente la sumatoria de esas cargas nos da 0 en un valor de pH igual al punto isoeléctrico. Por lo tanto, el punto isoeléctrico no es un punto, es un valor de pH. ¿Qué ocurre cuando ponemos una proteína en condiciones de punto isoeléctrico? Va a tener la mínima carga neta. Si la ponemos a esa proteína en un medio suspendida y la sometemos a un campo eléctrico, no se va a mover o va a tener la mínima movilidad y también va a presentar mínima solubilidad. Por lo tanto, una manera de purificar una proteína o de aislar una proteína de una mezcla es llevarla a su punto isoeléctrico. Y en ese valor de pH precipitaría y por tanto por centrifugación podemos separarla. En general, las proteínas ricas en aminoácidos como arginina y lisina van a tener más cargas positivas y se van a mantener en suspensión a pH próximo al neutro porque estas cargas positivas se repelen. Algo semejante vemos en proteínas ácidas, como el caso de la albúmina, que es muy rica en residuos de aspartato y glutamato y por lo tanto dominan las cargas negativas. Esa va a hacer que a pH fisiológico las moléculas de albúmina están repeliéndose continuamente y eso mantiene estable la suspensión. ¿Qué pasa si a esa disolución, como la que vemos en el suero o plasma sanguíneo, a ver, ¿a qué pH está el plasma sanguíneo? Exacto, 7,4. Y la albúmina tiene un punto isoeléctrico de 4,9. Por lo tanto, si empezamos a agregar ácido,
vamos a observar que se va enturbiando esa suspensión, esa dispersión proteica, porque nos acercamos al punto isoeléctrico. Y en el punto isoeléctrico las proteínas pierden su carga y entonces va a dominar la interacción hidrofóbica. Así las moléculas de proteínas se van a ir agregando, van a ser partículas y esas partículas van a precipitar. Y eso es lo que se llama precipitación isoeléctrica. Es muy importante, no que ustedes memoricen los puntos isoeléctricos. Es decir, tal vez sí es importante que recuerden que la albúmina del plasma humano o del suero humano es una proteína ácida. Sí, eso es importante, ¿verdad? Porque tenemos que trabajar con humanos y el medio sanguíneo es importante. Pero más importante que memorizarse esto, tampoco le voy a pedir que memoricen los valores de punto isoeléctrico, es saber qué va a pasar cuando cambiamos el pH con estas proteínas. Así, si el pH es menor que el punto isoeléctrico, por ejemplo, lisozima es una proteína que se encuentra en la saliva. ¿Qué pH tiene la saliva, más o menos? Ácido, básico, neutro. Sí, podría ser ligeramente ácido, pero está muy cerca al neutro, muy cerca al neutro. Entonces, ¿cómo va a estar la lisozima? ¿Neutra, con carga positiva o con carga negativa? A ver, su punto isoeléctrico es 11. Carga positiva. Positiva. Claro, porque a ver, el pH es menor que el punto isoeléctrico. Si tenemos en la saliva un pH, por ejemplo, de 6,5, es menor que 11 y por lo tanto esos restos de arginina, lisina, histidina van a estar protonados. Y eso le va a dar a la proteína un dominio de cargas positivas. Por supuesto, si alcalinizamos una suspensión que tiene lisozima, nos vamos a encontrar con que la lisozima precipite, ¿verdad? Ahora, ¿cómo se encontrará? Bueno, para no usar el ejemplo de albúmina que ya vimos, ¿cómo se encontrará el fibrinógeno humano? Fibrinógeno es una proteína que circula en el plasma sanguíneo, no en el suero. En el suero ya está consumido en formar la trama de fibrina. Entonces, ¿cómo circulará? ¿Estará en suspensión? ¿Estará precipitada en la sangre? ¿Un conjunto estará precipitado el fibrinógeno o estará disperso en la sangre? A ver. Fibrinógeno tiene un punto isoeléctrico de 5,8. ¿Cómo se va a encontrar en el plasma sanguíneo? ¿Cargado? ¿Neutro? ¿Con qué carga? Claro, nos vamos a encontrar que el pH sanguíneo de 7,4 es más básico que esta proteína y por lo tanto la proteína se va a protonar o desprotonar. Desprotonar adquiriendo carga negativa. Esa riqueza en carga negativa en el caso del fibrinógeno es muy importante porque, bueno, díganme, fibrinógeno en el plasma va a estar precipitado, va a estar pegado a las membranas o va a estar disperso en el agua del plasma. ¿Por qué? Es correcto, está disperso. ¿Por qué? Exacto, y eso va a mantener la suspensión. O sea, fíjense cómo unos fenómenos tan básicos como el pH y la ionización nos permiten justificar el comportamiento biológico
de unas moléculas tan importantes como aquellas que participan en la coagulación sanguínea. Yo les dejo aquí al final, hay una pregunta, no vamos a tratarla ahora, piénsenla y en todo caso mañana me lo comentan. No tenemos que olvidar que al cambiar el estado de protonación o desprotonación de las proteínas, va a cambiar la estructura. Porque si teníamos grupos que se estaban repeliendo, puede cesar esa repulsión, pero no solamente en la interacción con otra molécula, sino incluso puede cambiar fenómenos como la estructura secundaria o el plegado de una proteína, limitando la capacidad de esta proteína de cumplir funciones como ligar iones metálicos o transportar oxígeno, etc. Quiero ahora hacer un rápido recorrido por algunos péptidos que tienen actividad biológica, o sea, son moléculas pequeñas, ¿verdad? Y empecemos con insulina. Los polipéptidos, en general, con menos de 30 residuos, no tienen conformación definida, es decir, funcionan como una hebra que está cambiando su conformación en función de la temperatura y las condiciones del medio, ¿verdad? Como el pH, la fuerza iónica, etc. Sin embargo, en una proteína más grande, ya la estructura es más organizada. Sin embargo, péptidos de bajo peso molecular cumplen roles importantes. Aquí, por ejemplo, tenemos dos ejemplos de encefalinas. Estas son moléculas que actúan como neurotransmisores, ya que proceden de un precursor, una prohormona, que se escinde proteolíticamente para generar diversas sustancias, ¿verdad? Como la encefalina de metionina o las endorfinas. Fíjense que estas moléculas tienen solamente 4 residuos y sin embargo son biológicamente activas. Este es otro caso interesante. RTSH es el factor liberador de la hormona estimulante de tiroides. RTSH se produce en el hipotálamo y actúa sobre la hipófisis para que la hipófisis libere la hormona estimulante de tiroides. O sea, la TSH es una proteína, pero RTSH, ¿qué es? A ver, díganme, ¿cómo definirían esta molécula? Vamos, ¿un qué? ¿Podría ser un poquito más específico? ¿Un péptido? Este también es un péptido y este también, ¿eh? Tripéptido. Ah, ok, un tripéptido. Pero este tripéptido resulta que tiene un extremo N-terminal en forma de piroglutamato. Perdón, aquí, este. Y su C-terminal, que es prolina, ¿qué le pasó? ¿Qué grupo estoy señalando aquí? Amida. Porque esto es muy fácil que una molécula tan pequeña pueda tener reacciones en otros grupos reactivos. Entonces aquí tenemos en un tripéptido, una molécula bien pequeña, considerándolo el medio biológico, tenemos 2 bloqueos de extremo. O sea, un resto de piroglutamato, originalmente habrá sido una glutamina que se convirtió en piroglutamato, y un resto de prolina que fue bloqueado en el carboxilo mediante la formación de una amida. Otros péptidos pequeños son 2 producidos por la neurohipófisis. Uno es oxitocina, fíjense, ¿cómo lo definirían? Nonapéptido. Nonapéptido. Y este nonapéptido, ¿qué le pasa en su... A ver, vamos a ubicar. Aquí está su C-terminal. ¿Qué le pasa al C-terminal?
estaba en forma de amida. Voy a seguir con el puntero la secuencia polipeptídica, ¿verdad? Tenemos que empezar del N-terminal, que aquí está, un NH2 libre. Fíjense, N, C, C, 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 N. Pero esta N es de amida, o sea, aquí es C terminal. Fíjense la secuencia. Tenemos un puente bisulfuro, está aquí, entre el residuo 1 y el residuo 2, 3, 4, 5, el residuo 6. Hay un puente bisulfuro. La oxitocina, entre otras actividades, estimula la contracción del músculo uterino durante el parto, pero también tiene otras funciones. Y esta molécula, que puede parecer muy diferente, pero ¿qué es? ¿Es también un nonapéptido? Sí. Sí, y también su C-terminal, ¿qué le pasa? Grupo amida. Está bloqueado como amida. ¿Y tiene un puente bisulfuro? Sí. Lo cual significa que debe tener 2 restos de cisteína. Y vasopresina, sin embargo, controla la presión arterial, controlando los niveles de iones en plasma. Fíjense, cisteín, tirosil, fenilalanil, glutamil, asparagil, cisteín, prolil, alginil, glicina. Aquí en posición 3 tenemos fenilalanina y en posición 8 arginina. Y aquí en posición 3 tenemos isoleucina, apolar, fenilalanina en el otro es apolar. Y aquí donde hay leucina, ¿leucina es polar o apolar? Apolar. Apolar. En el caso de vasopresina tenemos arginina, que es Polar. polar, ¿verdad? Y además tiene carga. Entonces podríamos asumir que gran parte de la diferencia en el comportamiento de estos dos nonapéptidos se debe sobre todo a este residuo de arginina, que aquí no se muestra protonado, pero con certeza los residuos de arginina en medio acuoso siempre están protonados, porque este grupo, ¿cómo dijimos que se llama este grupo? Un carbono con 3 nitrógenos, guanidinio, es muy básico. Glutatión, que se abrevia y a partir de ahora GSH, es gamma-glutamil-cisteíl glicina. Y esto es un péptido no proteico. ¿Por qué? Porque si seguimos la secuencia, fíjense, N, C, 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 N, C, C, N, C, C. Es gamma-glutamil-cisteín-glicina. Quiere decir que el carboxilato en posición gamma es el que formó el enlace amida. Esta molécula que nosotros sintetizamos, sobre todo en hígado, intestino, eritrocitos, es un tripéptido reductor. De momento que puede actuar en presencia de oxidantes dimerizándose para dar glutatión oxidado. Este resto sulfidrilo lo convierte en un potente agente nucleofílico. No se sintetizan los ribosomas y eso ya lo podemos ver de su estructura porque no tiene la secuencia típica de los esqueletos proteicos o peptídicos. ¿Qué funciones tiene? La mayoría de sus funciones están asociadas a este resto sulfidrilo. Mantener reducidos, ayuda a mantener reducido el hierro de la hemoglobina y otras enzimas. En la misma función, protege el grupo sulfidrilo
de enzimas, manteniéndolo reducido. Es un agente reductor de peróxidos y de otras especies reactivas de oxígeno. Esto ERO significa especie reactiva de oxígeno. También es un agente de destoxificación de sustancias extrañas al organismo que se denominan xenobióticos cuando estas tienen carácter electrofílico, como halogenuros de alquilo, nitrocompuestos, epóxidos, y los detoxifica mediante la formación de ácido mercaptúrico que se elimina por orina. También participa en la síntesis de los llamados peptidil-leucotrienos, que son importantes mediadores de procesos inflamatorios, sobre todo cuando convertimos leucotrieno A en leucotrieno C, D y E. El C originalmente tiene glutatión que luego se va escindiendo. Y también el glutatión cumple funciones donde compromete este resto de glutamato en el transporte de aminoácidos y péptidos asociado a un proceso que ya estudiaremos más adelante, que se denomina ciclo del gamma-glutamilo. Y para terminar esta visión de algunos péptidos con actividad biológica, vamos a fijarnos en insulina. Insulina es sintetizada originalmente como una molécula más grande que se denomina preproinsulina. Aquí viene un truco. Si ustedes ven la estructura de insulina, ustedes dirían que es una proteína monomérica u oligomérica. Oligomérica. Sí, la proteína funcional, que es esto, tiene dos cadenas, pero procede de un solo gen. Fíjense, aquí hay un residuo N-terminal que es metionina y es una sola cadena, ¿verdad?, que termina en este C-terminal de que es glutamina, ¿verdad? Pero la estructura funcional es otra. ¿Cómo se entiende esto? Originalmente la preproinsulina sufre una escisión, una proteólisis parcial aquí entre un residuo de alanina y uno de fenilalanina, perdiéndose toda esta cadena que está coloreada en color celeste, que se llama el péptido señal, y nos queda proinsulina. Esa estructura permite la formación de puentes bisulfuro que son intracatenarios, es decir, dentro de la misma cadena, porque es una sola cadena. Y posteriormente experimenta otra proteólisis. Y esa proteólisis, fíjense dónde se da. Aquí donde estos residuos R y K, y aquí es R y R. ¿Qué característica tienen estos residuos? ¿A qué aminoácido representa R? Acuérdense. Arginina. Arginina. Muy bien. ¿Y K qué es? Lisina. Lisina. Entonces, ¿qué carácter hay aquí que orienta a que se produzca este corte y este corte? Carga positiva. Claro, y son estas cargas positivas las que van a guiar a las enzimas que hacen este corte, liberando lo que se llama el péptido C. Si nosotros producimos insulina, producimos por cada molécula de insulina activa una molécula de péptido C. Pero si un paciente diabético se inyecta insulina, ¿qué se inyecta? Preproinsulina, proinsulina, péptido C, insulina más péptido C. ¿Qué se inyecta? ¿Solamente insulina puede ser? Solamente insulina. Correcto. Y fíjense, esta es la estructura de insulina que tiene varios puentes bisulfuro que mantienen unidas estas cadenas que quedan como fragmentos después de esos fenómenos proteolíticos.
La insulina humana tiene, aquí se representan algunas variaciones con otras especies y tiene mucha identidad con la insulina de cerdo. De hecho, antes de que se usaran las insulinas recombinantes humanas, se usaba insulina extraída de páncreas de cerdo. Bien, aquí un mapa conceptual de proteínas. Y esto, método de estudio de las proteínas, yo lo quiero dejar para ustedes como información. Quiero pasarlo muy rápidamente para empezar a tratar ya estructura secundaria. Si vamos a estudiar una proteína, sobre todo la estructura primaria, lo primero que tenemos que hacer es aislar la proteína. Se hace lisis celular por método físico, se puede usar un homogenizador de tejidos, se pueden usar detergentes, compresión, descompresión, congelamiento, descongelamiento, varios métodos para romper las células. Una vez que se tienen las proteínas solubles, típicamente se las precipita con salado, se elimina la sal por diálisis, también se puede utilizar precipitación isoeléctrica o métodos cromatográficos para separar los componentes. Si tenemos un tejido, lo primero que tenemos que tener es una suspensión celular. Incluso podríamos tratar con alguna enzima como tripsina en condiciones muy controladas para soltar células de un tejido. Se homogeniza, se retiran los fragmentos grandes y por centrifugación en distintas condiciones, por ejemplo, aquí un detergente suave para alisar células, centrifugar, y podemos ir separando fracciones que contengan proteínas citosólicas, nucleares, mitocondriales, etc. Es corriente usar métodos cromatográficos que retengan componentes selectivamente, sean estos en función de su carga, en función de su tamaño, lo que se llama gel filtración, donde las moléculas más grandes resbalan y eluyen primero y las moléculas pequeñas quedan retenidas en los canales del relleno y eluyen más tarde. O por intercambio iónico, donde el lecho de la columna tiene, por ejemplo, carga negativa, retendrá aquellas proteínas con carga positiva. Y las proteínas con carga negativa eluyen primero. ¿Y cómo retiramos esas proteínas con carga positiva? Simplemente agregando algo que tenga carga negativa, pero menor tamaño, como iones cloruro, y componer una disolución con alta concentración de cloruro de sodio. Esas proteínas que quedaron retenidas por interacción carga-carga van a ser desplazadas. O por lo que se llama bioafinidad. Por ejemplo, teniendo aquí unas partículas que contienen, por ejemplo, anticuerpos, van a reconocer algunas de las moléculas presentes en la mezcla y las van a retener. ¿Ya? Y luego se pueden desplazar esas moléculas retenidas. A medida que purificamos una proteína, lo que vamos a ver es que aumenta la actividad por masa de proteína, y ese parámetro se conoce como actividad específica. A medida que vamos purificando, a medida que vamos pasando etapas de purificación, la actividad específica, la actividad enzimática, por ejemplo, por miligramo de proteína, aumenta. Es corriente utilizar métodos basados en la interacción con la carga de la proteína, como el isoelectroenfoque, donde tenemos en un tubo un gel con un gradiente de pH, se introduce la mezcla de proteínas y se establece una diferencia de potencial. Entonces las proteínas irán migrando hasta que encuentren su pH isoeléctrico y ahí dejarán de migrar. Esta primera separación se puede
aprovechar para hacer una separación en 2 dimensiones, con lo cual tenemos una separación mucho más fina. Podemos tomar una mancha, cada mancha representa idealmente una proteína, y someterla a estudios de espectrometría de masa para determinar la composición y la secuencia. Un método que se utiliza mucho es, para separar proteínas, es la separación en gel de poliacrilamida. Esto de PAGE es Polyacrylamide Gel Electrophoresis, o sea, electroforesis en gel de poliacrilamida en presencia de SDS, que es dodecil sulfato sódico, un detergente, con el cual todas las proteínas adquieren carga negativa. O sea, sembramos en el gel está retenido entre 2 láminas de vidrio y se establece una diferencia de potencial. Luego se retira el gel, se colorea típicamente con azul brillante de Kumasi, y vamos a ver las bandas de proteínas. Si tuvimos cuidado de ubicar en uno de los pocillos una mezcla de proteínas de masa molecular conocida, podemos determinar pesos moleculares relativos. Se hace un gráfico con las masas de las proteínas conocidas, y se mide el desplazamiento respecto del sitio de siembra. La proteína, cuanto más grande es, más lentamente va a migrar. Por eso tenemos aquí un gráfico de logaritmo de la masa en función de la migración relativa. Y se hace una curva patrón, una recta patrón. Aquí tenemos una proteína desconocida, entonces medimos su desplazamiento con relación al sitio de siembra. Llevamos eso al gráfico y nos va a dar el valor de peso molecular aproximado. También es frecuente recurrir a hidrólisis, porque para secuenciar una proteína, muchas veces proteínas muy grandes, los métodos no funcionan para proteínas grandes, y entonces podemos utilizar la hidrólisis ácida o básica para conocer la composición. Recuerden que la hidrólisis total nos hace perder por completo la información de la secuencia, o podemos utilizar hidrólisis enzimática parcial usando exopeptidasas. Eso sería una enzima que corta enlaces peptídicos desde el extremo, ya sea carboxio o N-terminal, liberando los residuos de A1, o bien recurrir a endopeptidasas que cortan el péptido en determinadas regiones, en determinados enlaces peptídicos, como el caso de tripsina. Y aquí hay algo muy interesante, y es que como las enzimas pueden reconocer algunas secuencias en particular, se somete una muestra de la proteína, por ejemplo, la acción de tripsina, y va a cortar en el lado C de un residuo con carga positiva. O sea, este sería el enlace peptídico que se va a cortar cuando en esta posición tengamos, por ejemplo, lisina o arginina, siempre y cuando a continuación no se encuentre prolina. Y este corte es altamente específico, este reconocimiento. Luego estudiaremos otras enzimas que se utilizan para esto, pero aquí ya tienen un cuadro para orientarse. La quimotripsina corta el lado C de un residuo voluminoso, ¿verdad?, como triptófano o fenilalanina. La elastasa corta en el lado C, pero de residuos pequeños, neutros, como serina, valina, alanina, glicina. Y por tanto, tomando un péptido y tratándolo con distintas enzimas, podemos lograr tener fragmentos con distinta composición, que luego se secuencian
¿verdad? Y se hace como un puzzle, como un rompecabezas a partir de distintos fragmentos secuenciados para tener la secuencia completa. También un paso importante es determinar la presencia y la posición de los puentes bisulfuro. Pero como les decía, la secuenciación siempre se hace, por lo menos tradicionalmente, primero reconocer el N-terminal, típicamente por alguna degradación, por ejemplo, formando un derivado como con el reactivo de Sanger, que es fluoruro de nitrobenceno, lo hidrolizar y ver cuál es el fragmento que tiene este grupo añadido, y ese es el N-terminal. Someter a hidrólisis parcial, por ejemplo, con tripsina o con bromuro de cianógeno, que corta donde hay metionina, y luego los fragmentos obtenidos secuenciarlos, por ejemplo, a través de la degradación de Edman. Actualmente se utilizan mucho los métodos basados en espectrometría de masa, y para que tengan una idea aproximada, mediante métodos cromatográficos de alta eficacia. Esto, HPLC es la abreviatura de cromatografía líquida de alta eficacia. Nos permite separar una proteína de una mezcla de proteínas, pero para eso primero tenemos que hacer la lisis celular, precipitar la proteína donde tenemos una mezcla, separar por electroforesis, hacer hidrólisis parcial, o sea, y estos restos hidrolizados separarlos por cromatografía e inyectarlos en un sistema que tiene un detector de masas. Y ahí podríamos detectar los péptidos iones, y a través de un análisis espectroscópico masas-masas en tándem, podemos incluso llegar a tener un análisis de secuencia. Bien, con esto terminamos la presentación 2.2 sobre estructura primaria de proteínas. Y les recuerdo que esto de los métodos de estudio es para que sepan que efectivamente las proteínas se pueden secuenciar, se puede conocer su estructura primaria, ¿verdad? Pero no nos vamos a... no significa que ustedes tengan que memorizar esos métodos. Sí, los procesos que están detrás, como la precipitación por salado, la precipitación isoeléctrica, eso que está asociado al concepto de la estructura primaria, sí los tienen que conocer. Bien, quisiera por lo menos empezar el siguiente componente de nuestro curso, que es el análisis de la conformación de las proteínas. Cuando hablamos de conformación, estamos pensando en qué forma, qué aspecto va a tener esa proteína. Y para eso nos lleva a el análisis de las estructuras secundaria y suprasecundaria. La conformación se refiere a la estructura tridimensional que adopta una proteína. Y esa estructura tridimensional es fundamental para que la proteína nos muestre la funcionalidad de la misma. Eso quiere decir que todas las proteínas, para ser funcionales, tienen que tener una estructura una conformación muy estable. No. Se calcula que aproximadamente el 35% de nuestras proteínas no tienen una estructura tridimensional definida. Cuando dice sin estructura definida, estamos hablando de conformación. Por supuesto que tiene que tener estructura primaria definida. Y aún así son funcionales. Y estas se llaman
proteínas intrínsecamente no estructuradas o también proteínas nativamente no estructuradas. Les recuerdo que el término nativo se refiere a la proteína tal como se encuentra en el medio biológico y por lo tanto con capacidad para mostrar sus diversas maneras de funcionar. Gran parte de la conformación de la proteína está ligada a la estructura del enlace peptídico que ya vimos y tiene que ver con los valores de estos ángulos phi y psi. Recuerden que el ángulo phi define la rotación entre el nitrógeno amínico de un enlace peptídico con el carbono alfa y el ángulo psi, la rotación entre el carbono carbonílico y el carbono alfa. Estos valores de ángulo son en gran medida responsables de la conformación del péptido, porque hay algunos valores que no son permitidos. Fíjense, si phi vale 0 y psi vale 0, nos vamos a encontrar con que la nube electrónica del oxígeno, que aquí está pintada en rojo, se solapa con la nube electrónica del protón unido a nitrógeno. ¿Esto es una situación estable o inestable? Inestable. Inestable. ¿Y cómo se resuelve? ¿Podemos estirar estos enlaces? ¿Los enlaces se pueden alargar libremente? No. No. Entonces, ¿cómo se resuelve? Se rota, excelente. Se va a producir rotación. ¿Y esa rotación qué busca? Una situación de mínima energía. Y de esas repulsiones, de esa interacción entre residuos próximos en una secuencia polipeptídica, en procura de una situación de menor energía, surge la estructura secundaria. Entonces, para evitar esa repulsión estérica de solapamiento íntimo entre componentes del enlace peptídico, se producen rotaciones y eso da lugar a una conformación que se estabiliza por puente de hidrógeno entre átomos del enlace peptídico. Pero por favor tengan en cuenta la secuencia. Primero ocurrió una repulsión que obligó a hacer una rotación y esa conformación se estabiliza por puente de hidrógeno. No me gusta escuchar como justificación que son los puentes de hidrógeno los que favorecen o los que fuerzan a la estructura secundaria. Porque antes de formar puentes de hidrógeno dentro de la cadena, esos grupos, el carbonilo, el amino, formaban puentes de hidrógeno ya. ¿Sí o no? Sí. ¿Con quién? ¿Con qué molécula? Cuando el péptido estaba todo desplegado, todo desordenado, ¿con qué molécula formaron puente de hidrógeno? Con el agua. Con el agua. Y por lo tanto, para formar puente de hidrógeno al interior, o sea, dentro de una cadena, tuvieron que disociar esos puentes de hidrógeno con las moléculas de agua. Entonces eso sería casi como cambiar 6 por media docena, ¿verdad? ¿Estamos? Entonces tiene que haber algo más que favorezca la estructura secundaria y es esta búsqueda, esta procura de estabilidad para reducir la repulsión entre residuos próximos. Para terminar, las proteínas fibrosas típicamente nos van a mostrar un solo tipo de estructura secundaria en toda su extensión. Y las proteínas globulares pueden tener un solo tipo de estructura secundaria, combinación de tipos o incluso pueden no tener estructura secundaria.
¿qué modelos de estructura secundaria vamos a estudiar? Y lo vamos a hacer mañana. Las hélices, las láminas plegadas y los giros. Lo que no adopta disposición de hélice, de lámina plegada o de giro, se dice que es una porción de péptido al azar o distribuido al azar. Puede ser un bucle incluso, pero sin una estructura definida que esté mantenida, consolidada por puentes de hidrógeno. Bien, dado que es la hora, entonces quedamos hasta aquí. Si alguien tiene posibilidades y tiene interés en hacer preguntas, quedo conectado. Si no, será hasta mañana, si Dios quiere. Que pasen muy buen resto de jornada. Gracias, doctor. Que tenga buen día. Gracias, igualmente. Muchas gracias, doctor. Hasta mañana. Hasta Gracias, mañana. doctor. Por nada, Gracias, doctor. por nada, hasta mañana. Gracias, doctor. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana, doctor. Hasta mañana. Buena jornada.